Hola, que Dios te bendiga. Eres bienvenido a esta lección número 5 de la serie sobre el Espíritu Santo. Estamos conociendo más sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es tan maravilloso lo que el Espíritu Santo hace en nosotros que necesitamos conocerlo, conocer más de su persona, de su poder, de su obra, para poder responder y relacionarnos de una manera más profunda y personal con el Espíritu Santo. Es nuestro deseo que a lo largo de esta serie podamos conocerle más, profundizar en Él, para que nuestra vida cristiana sea edificada poderosamente por el Espíritu Santo. El día de hoy, en la lección número 5, estudiaremos el tema la regeneración. Hemos empezado a estudiar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Habíamos visto su obra en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu empoderando el ministerio de Jesucristo y cómo Pentecostés marca el inicio de una nueva relación entre el ser humano y el Espíritu Santo. Ahora, de manera particular, estamos estudiando las fases del proceso de la obra del Espíritu Santo en el creyente. La primera parte, como vimos la semana pasada, es convencer de pecado. Aquella persona endurecida que no quiere nada con Dios es tocada por el Espíritu Santo y es puesta en una disposición de corazón que la llama al arrepentimiento y le permite responder a la salvación. La siguiente fase del proceso de la obra del Espíritu Santo sería la regeneración. La base bíblica está en Juan capítulo 3, versículo 3 y dice lo siguiente. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, a escuchar tu palabra. Tenemos hambre de ti. Queremos conocerte más. Yo te pido por cada persona que está en este día escuchando este mensaje, en su grupo de vida, en su casa, con su familia, que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón, que comprendamos lo que significa la regeneración, pero también que nuestro corazón responda a la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3 nos narra una historia respecto a un fariseo que visitó a Jesús. Este fariseo se llamaba Nicodemo y fue de noche para platicar con Jesucristo. Ahora, regularmente los fariseos los encontramos en la Biblia como personas religiosas hostiles contra Jesucristo. De hecho, los fariseos fueron los que buscaron la manera de terminar matando a Jesús en la cruz. Los fariseos fueron condenados como hipócritas, legalistas, pero no todos los fariseos eran así. Había buenos fariseos, había personas que aunque pertenecían a los fariseos, esperaban el reino de Dios, respondieron al mensaje de Jesús y uno de ellos precisamente es Nicodemo. Él se acerca a Jesús porque realmente quería aprender de él. Se acerca y le dice, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no lo respalda. Nicodemo entonces está reconociendo que Jesús cuenta con el respaldo del cielo. A lo que Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es difícil entender cómo es que Nicodemo se sorprende, ¿no? Se queda descolocado. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su mamá? ¿Qué quieres decir con esto? Y Jesús aclara, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? Que para entrar en el reino de Dios
Todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, pero no en el sentido de un nacimiento biológico, no de volver a salir del vientre materno. Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Jesús se está refiriendo a la regeneración. El nuevo nacimiento tiene que ver con la regeneración. Cuando una persona, por la obra del Espíritu Santo que le convence de pecado, cuando la persona abre su corazón a Jesús, es salva. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cuando la persona pone en su fe en Jesús, es salva. Y la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que incluye varias cosas. Por ejemplo, incluye la justificación. La justificación es que se nos declara justos, sin pecado delante de Dios. Ahora, todos hemos pecado y hemos cometido un montón de cosas, tenemos un montón de errores. Pero cuando creo en Jesús, el Padre, por los méritos de Jesucristo, dice, Él es justo. Nos declara sin pecado. Pero otra de las bendiciones que vienen con el regalo de la salvación es la regeneración. Tito 3:5 dice, Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está entonces esta otra bendición que viene con la salvación. El término bíblico, el término griego que se traduce como regeneración es palingenesia. Está medio raro el nombre. Palingenesia. Palin significa de nuevo y génesis, nacimiento. Literalmente la palabra palingenesia se traduce como nacer de nuevo. En el sentido, una vez más insisto, no de un nacimiento biológico. No es volver a salir del vientre materno. Más bien habla de una regeneración espiritual, de un cambio profundo, una transformación profunda espiritualmente en la persona. Tan profunda que es como si volviera a nacer. Me encanta lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, el pasado, lo que éramos, quedó atrás. He aquí, todo es hecho nuevo. Es un cambio tan profundo y realmente es así. Porque cuando nos volvemos a Cristo, algo cambia en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento. Hay un cambio radical en lo que somos. Tanto que la gente que nos conoce, la gente que nos rodea, dice, ¿qué te pasó? Te veo diferente. Claro, es que puse mi fe en Jesús y el Espíritu Santo me regeneró. El Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y aquí cada uno podríamos dar testimonio del cambio tan impresionante que Cristo hizo en nuestras vidas cuando le conocimos, del cambio tan impresionante del Espíritu Santo por medio de la regeneración. Y quiero dejar espacio en esta primera pregunta para que compartan como grupo de vida qué cosas cambiaron en tu vida cuando conociste a Jesús. Podemos decir entonces que la regeneración es un cambio que se produce en el corazón del hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una transformación radical que se produce no a un nivel biológico,
sino en un sentido espiritual, en el corazón del ser humano, por obra del Espíritu Santo. Y mediante este cambio se puede responder por fe a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Salmo 51:10 dice lo siguiente, déjame leerte este pasaje. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Segunda de Corintios 5:17, te lo mencionaba hace rato, aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué hermoso cambio produce el Espíritu Santo. Luis Berkhof, un teólogo, menciona respecto a la regeneración, que es el acto de Dios en la persona del Espíritu Santo, por medio del cual el principio de la vida nueva, de la vida espiritual de Dios queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna nuestra alma. Dios implanta su vida en nosotros y nos santifica en nuestra alma. Es importante que somos regenerados a una nueva vida. Y esta nueva vida, la vida que recibimos al nacer de nuevo, como insiste Jesús, no es vida biológica solamente, es un nuevo nacimiento espiritual en el que recibimos la vida triunfante de Cristo, la vida que vence el pecado, que vence el mundo y que vence la muerte, una vida incorruptible que verá el reino de Dios, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la regeneración. Por cierto, si te has dado cuenta, he usado indistintamente los términos regeneración, nuevo nacimiento. No son etapas diferentes de la vida cristiana, pero sí son diferentes aspectos o diferentes formas de ver esta etapa de la vida cristiana. Cuando nos referimos al nuevo nacimiento, estamos destacando la comunicación de vida espiritual en contraste con el estado anterior de muerte espiritual. Si recuerdas, en la lección pasada veíamos que Efesios capítulo 2 dice que antes de conocer a Cristo vivíamos en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muerte espiritual, lejos de Dios, separados de Dios, en la oscuridad. Y cuando de esa muerte somos trasladados a la vida de Cristo, a la vida que Dios pone en nosotros, a la vida plena, eterna y abundante, ahí, a ese cambio nos referimos como nuevo nacimiento. La palabra regeneración, por otro lado, destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Antes de conocer a Jesús teníamos malos hábitos, teníamos malas prácticas, éramos borrachos, éramos un desastre. El viejo hombre era un desastre, pero con la regeneración somos llevados a un nuevo estado de cosas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una nueva manera de hablar, hay una nueva manera de tratar a nuestra familia, hay una nueva manera de comportarnos ante la vida, hay nuevos hábitos, hay nuevos pensamientos. Todo es hecho nuevo. La misma etapa de la experiencia espiritual, el cambio obrado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero visto desde dos perspectivas. Cuando enfocamos o enfatizamos pasar de la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo Jesús, se usa el término nuevo nacimiento. Cuando enfatizamos el pasar del viejo hombre lleno de malos hábitos al nuevo hombre creado por Cristo Jesús con una mentalidad nueva, con un corazón nuevo, enfatizamos la regeneración. Entonces, ya te he explicado un poco más en qué consiste la regeneración. Quiero que ahora, a manera de repaso, en tus propias palabras expliques qué es la regeneración.
comenten, compartan como grupo de vida. La regeneración es un suceso sobrenatural obrado por el Espíritu Santo. La regeneración es un suceso espiritual que obra específicamente la persona del Espíritu Santo. En la Escritura es la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, la que otorga vida, específicamente también la vida espiritual. Y es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa de obrar y hacer santo al hombre. Recuerda que en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos es Dios plenamente, pero también tienen funciones particulares, características particulares. Y dentro de las funciones específicas del Espíritu Santo, una de ellas es dar vida, otorgar la vida espiritual. Y toma la iniciativa también de santificar al hombre, de hacerlo santo, apartado, consagrado para Dios. Entonces, en este proceso de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano, primero lo convence de pecado. Y cuando el ser humano responde al llamado del Espíritu Santo, entonces lo regenera. Lo hace nacer de nuevo, obra un cambio en su interior, lo hace nueva criatura. Pero aquí hay algo importante a notar. Aunque nuestra carne, es decir, aunque nuestro esfuerzo humano no puede efectuar esa transformación, y eso es importante, porque antes de conocer a Jesús éramos un desastre y estoy casi seguro que intentaste mejorar, que intentaste cambiar, que le decías a tu esposa, ya voy a ser diferente, ya no voy a ser el mismo, y no podíamos, regresamos a lo mismo porque el ser humano no puede producir esta transformación sobrenatural, dejar lo viejo y ser una nueva creación. Solamente el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero el decir que solo el Espíritu Santo puede obrar esta regeneración no significa que tú y yo somos pasivos, que tú y yo nos quedamos cruzados de brazos, que tú y yo nada más esperamos que Él haga todo, ¿no? Y Espíritu Santo, pues regenérame, hazme nueva creación y pues yo no voy a hacer nada. Para que el Espíritu Santo obre, el ser humano también tiene que responder. ¿De qué maneras? Primero, tenemos que escuchar el Evangelio. En la clase pasada vimos que es por medio de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Yo tengo que prestar oído al Evangelio. Y cuando escucho el Evangelio, tengo que creer en el Evangelio. Tengo que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Le pido perdón a Dios. Le pido perdón porque con mis pensamientos, palabras, actos, actitudes, hábitos, con mi estilo de vida, lo he ofendido. Le pido perdón. Y entonces Dios nos salva. Se efectúa la salvación, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos salvos. Dios nos justifica y el Espíritu Santo obra en nosotros esa regeneración. Pero una vez obrada esa regeneración, es nuestra responsabilidad abandonar los errores del pasado. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo hace su parte, pero yo también. Yo también tengo que decir, las cosas viejas pasaron. Mis malos hábitos ya no voy a seguirme con mis amigos a la parranda, no voy a seguir hablando esas majaderías, no voy a seguir viendo esas cosas que desagradan a Dios, porque las cosas viejas pasaron. Tengo que dejarlas en el pasado. La otra parte que me toca hacer es consagrarnos al Señor. Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Yo tengo que buscar la santidad. Debo buscar consagrarme a Dios, entender que soy hijo de Dios, que estoy apartado para Él. Tengo que alejarme del mundo, alejarme del pecado, de todo lo que me contamina, de todo lo que no agrada a Dios. Me tengo que alejar y decir: Señor, te pertenezco, yo quiero ser santo para ti. El Espíritu Santo me hace una nueva creación, pero yo tengo la responsabilidad de comportarme y vivir como nueva creación. Las cosas viejas atrás y perseguir, buscar la santidad. Tercera pregunta. La regeneración es obra del Espíritu Santo, pero nosotros debemos responder: ¿qué cosas tienes que trabajar en tu vida a fin de honrar la obra del Espíritu Santo en ti? Comenten, por favor. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo. Primero nos convence de pecado cuando estábamos endurecidos contra Dios. Nos llama al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, obra en nuestro interior, en nuestro corazón, un cambio tan profundo que es como si volviéramos a nacer. De hecho, es un nuevo nacimiento espiritual. Somos hechos nuevas criaturas. ¡Qué bendición! Ahora, comportémonos como nueva creación. Vamos a hacer una oración. Darle gracias al Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a perseverar en santidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos comprendido que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo obra en nuestro interior una obra de regeneración profunda, palingenesia, nacer de nuevo, nos hace nueva criatura. Un cambio tan radical que es como si volviéramos a nacer. Y quizás no somos perfectos, Señor, pero realmente aquellos que hemos puesto nuestra fe sinceramente en ti, vimos este cambio. No somos los mismos que éramos ayer. Hubo un cambio profundo en nuestras actitudes, hábitos, comportamientos, palabras, nuestra manera de relacionarnos con otros. Fuimos hechos nueva creación. Gracias, Espíritu Santo, porque hiciste este cambio tan hermoso y hoy podemos disfrutar una vida tan diferente a la que teníamos por este nuevo nacimiento que nos diste. Gracias, Espíritu Santo. Pero ahora te pido que nos ayudes, porque tú ya obraste esta regeneración, que podamos comportarnos como nueva criatura, que las cosas del pasado realmente queden en el pasado, que no volvamos a caer a los malos hábitos, a las malas actitudes, pensamientos, palabras, que eso quede en el pasado, porque hoy soy un hijo de Dios. Y también ayúdanos a perseguir la santidad, a consagrarnos para ti, a entender que te pertenecemos, entender que somos tus hijos, entender que no somos los mismos, que nos consagremos a ti, que nos apartemos del pecado, de la contaminación, que dejemos de hacer lo que no te agrada, a fin de que honremos tu nombre. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén.